Hoy les traigo un tema que ha desatado un debate encendido y ha hecho que dos personajes, cada uno con un fuerte carácter y visión opuesta, se enfrenten cara a cara. Estamos hablando del reciente intercambio entre el comentarista británico Piers Morgan y el analista político David Pakman. Lo que empezó como una discusión sobre temas de justicia social terminó convirtiéndose en una acalorada batalla ideológica, donde Piers Morgan no solo desafió, sino que humilló públicamente a Pakman en vivo. Este encuentro en el programa de Piers Morgan se ha vuelto viral por las intensas opiniones y fuertes críticas que ambos lanzaron, en particular sobre un tema que ha sido muy divisivo: los derechos de los atletas transgénero en los deportes femeninos. Este debate, que involucra cuestiones de equidad, biología y derechos humanos, ha provocado una reacción tanto de apoyo como de rechazo, y Piers Morgan no tuvo reparo en expresar su postura sin filtros. Sin embargo, Pakman tampoco dudó en defender su posición a pesar de estar en un terreno claramente hostil. Lo interesante aquí es la manera en que ambos abordaron el tema. Morgan, con su estilo confrontativo, criticó duramente a los que apoyan los derechos de los atletas transgénero en deportes femeninos, afirmando que se trata de una situación injusta y sin sentido común. Sus comentarios no son nuevos en el ámbito de la televisión, donde suele posicionarse como un defensor del sentido común ante lo que él considera como una cultura woke, que en sus palabras se ha vuelto descontrolada y absurda. Por su parte, Pakman intentó una defensa moderada, sugiriendo que el tema es mucho más complejo de lo que Morgan quiere hacer ver, y argumentando que el derecho de los atletas trans también merece ser respetado. La conversación comenzó a calentarse cuando Morgan planteó un estudio de la ONU que revelaba que en más de 400 competencias y 29 disciplinas diferentes, las atletas femeninas han perdido alrededor de 900 medallas debido a la participación de atletas trans. Pakman cuestionó la relevancia de ese dato para los Estados Unidos y acusó a Morgan de usar el tema solo para crear controversia. Pero Morgan no iba a retroceder tan fácilmente. Morgan aprovechó el comentario de Pakman para intensificar el debate, señalando que, independientemente de en qué lugar ocurra, la pérdida de medallas por atletas femeninas debido a la participación de mujeres transgénero es, según él, un problema de injusticia. Morgan argumentó que esta situación es insostenible para el deporte femenino, insistiendo en que no se trata de discriminación ni de transfobia, sino de sentido común. Con esto, Piers planteaba que el problema radica en el impacto directo que estas decisiones pueden tener sobre la equidad en la competencia deportiva. Pakman, sin embargo, no se dejó intimidar y contraargumentó que Morgan estaba exagerando el tema. Según Pakman, este tipo de debates son una distracción de temas realmente importantes, además de estar basados en un argumento que no es central en las encuestas de opinión pública en Estados Unidos. Agregó que ni el presidente Joe Biden ni la vicepresidenta Kamala Harris han expresado apoyo específico para que atletas transgénero compitan en deportes femeninos, y por lo tanto consideraba que la crítica de Morgan carecía de fundamento. Aquí es donde Morgan intensificó su ataque, acusando a Pakman de estar evadiendo el verdadero punto de conversación. Morgan sostenía que, si bien Biden y Harris no se habían pronunciado abiertamente, sus políticas y el apoyo que han mostrado en otros temas relacionados con derechos transgénero dejan claro su posicionamiento. En este momento, el debate se tornó aún más tenso, con Morgan lanzando comentarios mordaces que parecían diseñados para exponer lo que él considera la hipocresía de Pakman y en general de la cultura woke. Morgan continuó cuestionando a Pakman sobre lo que él veía como una falta de claridad moral. En un momento le preguntó si Pakman consideraría justo que una atleta femenina perdiera una medalla olímpica frente a una competidora transgénero que nació biológicamente hombre. La pregunta estaba formulada para provocar una respuesta inmediata, pero Pakman evitó caer en la trampa. Siguió defendiendo la complejidad del tema, diciendo que cada caso debería analizarse de forma individual y que el tema de la equidad en el deporte es multifacético y no debería reducirse a una simple regla de prohibición o aceptación. Pero el enfrentamiento no terminó ahí. Morgan, cada vez más impactante, insistió en que la falta de sentido común en los argumentos de Pakman era evidente. Citó ejemplos específicos, como el caso de boxeadoras que, según él, han sido golpeadas duramente por competidoras transgénero.
lo cual en sus palabras no solo es injusto, sino potencialmente peligroso. Morgan argumentó que esta participación afecta directamente la seguridad de las mujeres en deportes de contacto y presentó esto como una prueba irrefutable de que se debería revisar la normativa para evitar situaciones absurdas. Bachmann trató de mantenerse firme y respondió que Morgan estaba utilizando casos extremos para argumentar en contra de toda una comunidad. Según Bachmann, estas situaciones no representan la realidad de la mayoría de las competiciones, e insistió en que la discusión debería enfocarse en cómo crear soluciones que no discriminen a nadie. Mencionó que la respuesta de Morgan se basaba en el miedo y en perjuicios más que en hechos concretos, y desafió a Morgan a presentar datos específicos que demostraran un problema significativo en Estados Unidos, dado que en su opinión este tema no es una prioridad para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, Morgan no dejó pasar esa afirmación y le espetó a Bachmann que estaba siendo completamente ingenuo si creía que la opinión pública realmente apoyaba esta idea de inclusión de deportes femeninos. Morgan afirmó que, aunque no sea un tema que aparezca en las encuestas como un problema principal, la gente común sí considera que se está perdiendo el sentido común en estos asuntos. Citó comentarios de figuras públicas y expertos que apoyan la separación de las categorías deportivas en función del sexo biológico, sugiriendo incluso la idea de crear una categoría aparte para atletas transgénero. A medida que la conversación avanzaba, el tono se volvió más personal. Bachmann, aparentemente exasperado, intentó argumentar que Morgan estaba explotando estos temas para ganar clics y provocar, en lugar de contribuir a una conversación significativa. Dijo que el programa estaba diseñado para avivar las llamas de la controversia, más que para llegar a una conclusión útil. Pero Morgan rechazó esta acusación, declarando que su misión era justamente desafiar lo que él percibe como las incongruencias y excesos de la cultura woke, una cultura que, según él, está arruinando aspectos fundamentales de la sociedad. Este enfrentamiento reveló un choque profundo de ideologías, con Morgan defendiendo una perspectiva de sentido común en un mundo que él ve cada vez más dominado por agendas políticamente correctas que, según él, no resisten el escrutinio lógico. La discusión llegó a su punto más álgido cuando Morgan lanzó una pregunta retórica que parecía encerrar todo el argumento detrás de su postura. ¿Es justo que una mujer que ha entrenado toda su vida pierda frente a alguien que biológicamente es diferente? ¿Dónde queda el esfuerzo, el sacrificio y el mérito? Con esa pregunta, Morgan apela a lo que él considera el núcleo de la disputa: el derecho de las mujeres a competir en igualdad de condiciones, sin influencias externas que alteren los resultados. En ese momento, su voz resonaba con una mezcla de indignación y desafío, como si estuviera pronunciando un llamado a las armas para defender la equidad en el deporte femenino. Bachmann, visiblemente incómodo, respondió que la justicia no puede medirse simplemente en términos biológicos y que el progreso requiere que todos hagan concesiones. Sin embargo, Morgan no le dio tregua. Con un tono cada vez más incisivo, agregó que, bajo esta lógica, las mujeres verían menos incentivos para competir en deportes donde saben que, según él, las probabilidades están en su contra. Este argumento fue presentado con una claridad inquebrantable, llevando el debate hacia un terreno donde la pasión y la razón se entrelazaban en una danza tensa. El clímax llegó cuando Morgan directamente desafió la postura de Bachmann, acusándolo de ser un portavoz de una ideología peligrosamente ingenua, refiriéndose obviamente a la ideología woke, que en su opinión socavaba los valores básicos de equidad y esfuerzo. Con una voz firme y gesticulando con énfasis, Morgan pronunció una frase que resonaría en la audiencia: la cultura woke no solo está confundiendo a la gente, sino que está desmoronando los cimientos de lo que debería ser justo y lógico. Esta declaración marcó un momento de inflexión en la entrevista, un momento donde su crítica a la cultura woke tomó un tono de advertencia sobre el futuro de la sociedad. La expresión de su rostro, llena de determinación, dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder ante lo que consideraba una amenaza a la lógica y a la equidad. Este último comentario dejó a Bachmann sin muchas respuestas, y aunque intentó justificar su postura, era evidente que Morgan había tomado el control de la narrativa en ese momento. La tensión palpable entre ambos era un reflejo de un conflicto más grande, que va más allá de una simple discusión.
Es un enfrentamiento entre dos visiones del mundo que están en constante choque. El choque de opiniones terminó sin una conclusión definitiva, pero dejó una pregunta abierta que resonaba en el aire. ¿Hasta qué punto debe adaptarse la sociedad para incluir nuevos estándares sin comprometer los antiguos valores de la equidad? Este fue el tema central de una discusión que se ha vuelto viral, con miles de espectadores compartiendo sus propias opiniones en redes sociales. Al final, el intercambio entre Morgan y Pacman simboliza algo más grande que una simple conversación entre dos personalidades. Es un reflejo de las tensiones que existen en nuestra cultura actual, entre los valores tradicionales y las nuevas ideologías que buscan un cambio. Así que me gustaría dejarles una reflexión. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la inclusión y la equidad? ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias en busca de una verdad más profunda? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para el bien de una sociedad más justa?